En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de hoy, por el pronunciamiento del presidente Donald Trump, quiero informar a los ciudadanos mexicanos, al pueblo de México, sobre nuestra postura que ya quedó expresada en una carta que dimos a conocer por la noche de ayer. El día de hoy el presidente informa la postura sobre la respuesta al pronunciamiento del presidente Donald Trump por medio de una carta que se dio a conocer a la opinión pública. No se caerá en provocación, se actuará con prudencia y respeto. Los conflictos en las relaciones bilaterales deben enfrentarse con el diálogo. Existen relaciones de amistad, económicas y culturales con los Estados Unidos. El gobierno de México actuará con prudencia. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se encuentra ya en Washington y permanecerá en la Embajada de México. Se le ha instruido a buscar el diálogo con los funcionarios de Estados Unidos para lograr un acuerdo en los impuestos que se pretenden imponer a los productos mexicanos en ese país. Llama el presidente de México a la unidad nacional. Se atiende puntualmente el fenómeno migratorio respetando siempre los derechos humanos de los migrantes. Se informará a los mexicanos constantemente sobre esta situación. Se espera el informe de Marcelo Ebrard y se dará una rueda de prensa el día de mañana y el día domingo para mantener informado al pueblo de México. Espera una rectificación del presidente Donald Trump sobre estas medidas que afectan a los mexicanos y a los estadounidenses. No obstante esta situación, se continúa con el proceso de ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. La agenda del presidente para el fin de semana. El día de hoy en Apizaco, Tlaxcala, en Coatepec, Veracruz, y mañana estará en el puerto de Veracruz, y por la tarde estará en Yanga, Veracruz. Respuesta de Estados Unidos. No hay ninguna respuesta. Por eso, no podemos decir más que lo expresado en la carta. No se tiene una respuesta aún por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por el momento no se tiene contemplada alguna variación en la política migratoria de México, ya que las medidas adoptadas anteriormente han tenido buenos resultados y no es necesario variar la estrategia por el momento. Ha crecido el flujo migratorio por las crisis en los países de Centroamérica, sobre todo del país de Honduras. Se ha actuado en consecuencia ante este crecimiento del flujo migratorio respetando siempre sus derechos humanos. Una peculiaridad de este fenómeno migratorio es la cantidad de niños y niñas migrantes. Se analizarán distintas opciones y alternativas para enfrentar esta situación, pero se espera que prevalezca el diálogo que genere acuerdos. Llama al pueblo de México a estar unidos para enfrentar juntos esta situación. Mexicanos que se encuentran en el país y a los que viven en Estados Unidos. Esperará el informe de la misión diplomática en Estados Unidos, sin que esto signifique la renuncia a otras instancias legales en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente. Construcción de refinería Dos Bocas. Acerca de lo de la refinería, el domingo informamos. El domingo se informará la situación en que se encuentran los permisos para trabajar en la construcción de este importante proyecto que permitirá el desarrollo de México. Menciona que hay un interés por parte de la oposición el que no se lleven a cabo los proyectos del Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México y el proyecto del Istmo, aunque son proyectos fundamentales para el desarrollo de México. Carlos Lomelí. Está por informar la Secretaría de la Función Pública. Se espera la resolución de la investigación de la función pública, después de la solicitud de la revisión de contratos de empresas relacionadas con el delegado en Jalisco. Resalta el presidente Andrés Manuel López Obrador que esta campaña viene después de la confrontación política postelectoral en Jalisco y ha sido generada por el periódico Reforma cuando se integró al Movimiento de Regeneración Nacional. Reitera el presidente que no se actúa con fobias ni con filias. Si tiene alguna implicación en actos de corrupción se denunciará y no formará parte del gobierno. Si no tiene responsabilidad continuará con su cargo. Pide al presidente no sentenciar desde el periodismo. Se tienen que esperar las resoluciones de las instancias jurídicas correspondientes. Reunión con gobernadores. Se busca tener buenas relaciones con los gobernadores emanados del PRI, del PAN y de Morena en beneficio de los ciudadanos, independientemente de las ideologías políticas. Se prevé lograr una alianza para el combate a la corrupción e impulsar el crecimiento económico en el país.
Invitamos a nuestros escuchas a ver el video con el texto íntegro de la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. Dejaremos en la caja de comentarios el link a este video. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diaria. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.